hablábamos recién. Yo no sé por qué a mí siempre me piden conferencias después de almuerzo. O me odian mucho los organizadores o tienen demasiada confianza en mí de que no se van a dormir, digamos. Yo creo que cualquiera sea la alternativa, espero que logremos rescatar estos 45 minutos para hablar de un tema que en realidad se enmarca dentro de una de las investigaciones que he realizado y que está incluida esta investigación en el Bienvenido Dolor, que corresponde a la investigación de la felicidad en el mundo hispano. Y un brazo de esa investigación, que no está tan explícito en el libro porque no era de contenido laboral, tiene que ver con cómo se aplican un poco estos conceptos al mundo de la empresa. Y dentro de eso es donde aparece el tema de la emoción en el liderazgo o en cualquier emprendimiento. Hoy, donde vemos paulatinamente en las noticias que la economía se empieza a frenar o parecen como que esta aceleración en la que íbamos de alguna manera se disminuye. Hoy más que nunca en esos periodos es donde importa el tema de los líderes, porque son ellos o ellas las que van a sacar todos sus talentos para motivar en las organizaciones para poder vivir bien esta crisis y no entrar en un proceso de desánimo y de contagio colectivo que a la larga nos termina haciendo mal a todos. Pero cuando uno se empieza a meter en el tema de la emoción, uno llega a ciertas cosas que son muy elementales y que por lo mismo son muy difíciles de capacitar. Una de las emociones, una de las preguntas en realidad que uno tendría que hacerse es si yo me tengo que preguntar qué emociones tengo que experimentar yo a lo largo del día y ser capaz de comunicar al resto, para que ustedes me conozcan, para mantenerme relativamente cuerda y sana a lo largo de la vida. Si uno se hace esa pregunta en forma muy simple y muy didáctica, aparecen 4 emociones. Y aparece una quinta que no es una emoción, es un estado emocional, pero que se produce por la mala vivencia de estas 4 emociones previas. Las 4 emociones previas son la rabia, la pena, el miedo y la alegría. Y la quinta, que no es una emoción, sino que es un estado emocional, pero que se deriva cuando uno vive mal cualquiera de las 4 emociones mencionadas, es la angustia. Estas 4 emociones son vividas de manera distinta en los distintos países. En muchos de los de habla hispana, uno empieza a apreciar que estamos como liquidados con las 4. Y les voy a empezar a explicar por qué. Voy a partir por la positiva y que tiene que ver con el tema de la alegría. En general, muchos países hispanos, no todos, puedo sacar de esos países a Colombia, puedo sacar también de esos países a Ecuador y tal vez un poco a Guatemala en algunos lugares, algunas áreas de México. El resto entra un poco en ese contagio. Brasil también sale un poco del margen. Tenemos cierta como reverencia y culto al mal humor. Las personas como contracturadas de cara, con el ceño bien fruncido, con la mandíbula bien apretada, ojalá como con bruxismo, bien amarga ella, y bien amargo, extrañamente son personas que son valoradas como cultas, creíbles, maduras, inteligentes, suponemos que saben, porque con esa cara algo tienen que haber aprendido, digamos. Además, generan como cierto respeto social, porque uno supone que con esa cara tienen problemas importantes, por lo tanto uno como que los deja solos, como para que reflexionen sobre su proceso. Y estos personajes han ido adquiriendo un valor de estatus intelectual
muy marcado, donde además ellos y ellas tienen como el hábito de hablar en difícil. Porque si hablan en complicado y si nadie lo entiende, es un problema el pueblo, ¿me entienden? Ellos no van a bajar ni cagando, el pueblo tiene que subir. Por lo tanto, hablan en difícil y además se alejan de la realidad cultural a la que pertenecen, digamos. Si es este personaje chileno o chilena, él no es chileno. Entonces él habla de este país, habla de así son los chilenos, pero él no pertenece o ella no pertenece a ese grupo selectivo. Por lo tanto, cuando uno empieza a apreciar que la alegría, porque la gran mayoría de los pueblos hispanos nos compramos al contado que la risa abunda en la boca de los tontos, y que por lo tanto reírse mucho es cierto signo de superficialidad, porque el que anda muerto de la risa y le anda subiendo el ánimo a toda la población, ese ser humano necesita terapia, digamos. Todo el mundo le dice, madura, la vida no es así. De hecho, hay organizaciones laborales, y conozco muchas porque en la investigación me tocó ver a varias, donde se ha despedido a gente porque se ríe mucho en el horario de trabajo, porque la risa es apreciada como falta de productividad. Para estar concentrado y ser productivo hay que tener como careculo, digamos. Es como... Porque además no se puede manifestar goces en ese estado, porque ¿cómo vamos a estar gozando el tema del trabajo? Porque además le hemos dado tan mala prensa a la responsabilidad y al deber, que claramente la alegría como fenómeno es castigada. Y el otro, el que anda positivo, de alguna manera tiene cierto castigo social. De hecho, yo lo he dicho en varios ministerios de educación del mundo hispano, no deja de ser curioso que los maestros reprendan a los niños desde que tienen 4 o 5 años porque tienen ataque de risa en la sala de clase, pero no los reprenden de la misma forma cuando pelean o discuten, porque la pelea está vista como parte normal del desarrollo psicológico y la risa es vista como falta de control de impulso. Por lo tanto, si yo quiero mostrar que controlé mis impulsos, objetivamente a la larga tengo que dejar de reírme. Y eso genera un proceso porque además la risa fuerte, la del ja, ja, es de gente maleducada. Como que le faltó pulirse, digamos, porque objetivamente para reírse elegantemente habría que reírse como con todo apretado, ojalá no mostrando mucho diente, porque es un signo como de fineza, digamos, porque si yo abro la boca de esparpajo, como que me faltó, como que soy livianita, como con poco contenido, tiene pajarito en la cabeza, y empiezan a aparecer una cantidad de términos que de alguna manera castigan a esta persona que tiene esa expresión alegre. Ahora, lo peligroso de esta como retroceso de la alegría, porque probablemente si yo les pregunto a ustedes hace cuánto tiempo que no se ríen a carcajadas, de esas carcajadas que a uno le tiemblan las piernas y que dan ganas de hacer pipí, de tanto que uno se ríe, probablemente muchos me van a decir que hace mucho rato que ya no se ríen así, sobre todo si son de algunos países y no de otros. Y claramente empieza a preocupar el tema de la alegría, pero preocupa más aún, y ahí es donde se empieza a enganchar con los fenómenos sociales, cuando esta risa molesta a los demás. Y a mí me jode, literalmente, me da rabia escuchar a gente reírse fuerte. Y yo les voy a hacer un ejercicio mental que se hizo en la investigación para que lo hagan. Si ustedes están en un restaurante y ustedes invitaron a una persona a cenar, son dos, ustedes y la otra persona. Y en la mesa de al lado es una mesa de A4. Y en esa mesa de A4 hay 4 personas que no toman alcohol y que no paran de reírse a carcajadas. Y se ríen fuerte y no paran de reírse. Si yo les pregunto en lo más profundo de su mundo interior, ¿qué les pasa a ustedes con esa mesa al lado? Si son honestos y honestas, me tendrían que decir que esa risa les molesta. Y que algo van a hacer, cualquier cosa, como llamar al garzón para decirle a la mesa que baje el volumen,
lo que sea, para que esa persona deje de reírse, porque es como que nos jode ver a gente contenta. Y por lo tanto, la gran propuesta es que algo hay que hacer para que esa gente deje de reírse. En la investigación, cuando yo le preguntaba a la gente qué hacíamos para que esa gente dejara de reírse, la gente en casi todos los países me decía: Pilar, lo que hay que hacer es hacerle sentir a esa persona que está contenta que eso bueno que está viviendo necesariamente le va a durar poco tiempo. A ese mecanismo yo le puse ser anticipador de desgracia, que es una virtud que tiene tanto pelotudo. Porque, a ver, en cada país hay mucha gente que se levanta en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida, por lo menos a 5 personas diarias, porque yo creo que si lo hace con 4, no queda contento. Es como que no duerme. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que este idiota que no duerme y que es un infeliz, porque yo siempre digo que los infelices son más peligrosos que los delincuentes, porque le andan cagando la vida a nadie y nadie los toma preso, pero hacen una tarea subterránea pero increíble, hace que esta anticipación de desgracia se empiece a producir, porque si yo digo que estoy enamorada es porque llevo poco tiempo. Y además a uno le advierten y le dicen: disfrútalo. Estás en el mejor momento de la relación. Qué pena que dure tan poco tiempo. Así que pásalo bien mientras puedas. Una mujer nunca recibió más malas noticias de bebé enfermo y de partos malos que cuando estamos embarazadas. Basta que tengamos panza para que venga una amiga que además viene con cara buena a la desgracia, como si nos fuera a ayudar con el comentario, a decirnos: ¡Uy, supiste! La Gloria tuvo el bebé con el cordón enrollado, casi se muere, tuvo la presión como en 25, nació porque Dios es grande, pero tú te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica anticipadora de desgracia genera consecuencias sociales que no son menores. Entre otras, es que las noticias buenas se dejan de contar. Y se dejan de contar en todas las redes sociales, privadas, laborales o familiares, porque yo ¿para qué voy a contar que voy a cambiar el auto? Si va a llegar un desgraciado a decirme que justo la marca que elegí da pocos kilómetros por litro. Entonces al final la persona se entera que yo tenía un auto nuevo cuando me lo rayan, cuando lo chocan o cuando le roban algo, pero siempre lo que tiende a aparecer es la mala noticia, porque la buena noticia, como hay 40 idiotas tratando de arruinarla, yo al final la dejo de contar y dejo de participar en ella. Y la otra consecuencia es que hace que en los pueblos nos volvamos o se nos dificulte la ilusión como proceso. Y por lo tanto, por ejemplo, en términos de cosas más económicas, cuesta mucho que en los países donde hay más anticipación de desgracias, y Chile es uno de los que tiene un alto rating en eso, objetivamente cuesta mucho que haya emprendimiento, porque basta que a alguien se le ocurra que quiere vender chocolates envueltos en marshmallow para que tenga 40 personas que le digan: no te va a resultar. La gente se está poniendo a dieta, ya no compra chocolate, la verdad que busca por otro lado porque en realidad no funciona. Entonces al final, este proceso que debiera ser libre en términos de la expresión de la alegría, se empieza como a atrofiar. Por lo tanto, ya con la alegría tenemos problemas. La pena, que es la otra emoción, tampoco es una emoción que se pueda expresar libremente. Hoy, en todas partes, un buen funeral es cuando la viuda está drogada y recibe a la gente como si fuera un cumpleaños, porque no entiende nada, porque si la señora está agarrada al ataúd, llorando, todos los que estamos aquí diríamos: tráiganle algo que la calme, porque objetivamente, así como nos molesta la alegría, la tristeza cada vez más es un proceso que dejó de tolerarse mucho tiempo. Entonces, países como Chile, Perú, por ejemplo, también, que ya estamos llenos de farmacias, tenemos por metro cuadrado, pero líderes en todos lados,
donde la mitad de los países toma pastillas para levantarse y la otra mitad para dormirse, y objetivamente lo que implica esa sobremedicación es una anestesia emocional para no sacar la emoción hacia afuera y no tener el espacio de expresarla, donde si a cualquiera de nosotros, como nos ha pasado a todos en la vida, se nos muere alguien que queremos, tenemos en promedio, de acuerdo a la investigación, 3 meses como tiempo tope para expresar la tristeza frente a esa pena. Porque objetivamente, después de esos 3 meses, si yo digo que tengo ganas de llorar, a mí me van a retar. Y me van a decir, ¿pero cómo? Si ya pasó, da vuelta a la página, hay que seguir para adelante, déjalo descansar. Y cuánta frase imbécil hay para tratar de apurar el proceso, porque así como molesta la risa, también molesta la tristeza. El miedo, que es la otra emoción, dejó de tener el elemento protector que tenía en su momento. Cuando yo era adolescente, a mí el miedo me protegía. Si yo tenía miedo era porque ahí algo me indicaba que había riesgo y por lo tanto no me tenía que meter. Hoy el riesgo se prueba en la medida que se atraviesa. Por lo tanto, valiente es el que maneja 150 kilómetros por hora, porque el que maneja la velocidad permitida es aburrido. Entonces dejó el miedo de tener este elemento productor. De hecho, uno de los ejemplos que aparecieron en la investigación con respecto a esto es lo que pasa en los parques de diversiones. Cuando yo era chica, me refiero de edad porque siempre he sido chica, pero yo no iba a un parque de diversiones, mi mayor expresión de adrenalina era subirme a un carrusel, donde yo generalmente elegía el delfín, y me subía a este delfín y al son de la música clásica, este delfín bajaba, subía, bajaba, subía, y mi máxima sensación de independencia era cuando este delfín daba la vuelta y yo veía a mis papás de lejos y les podía hacer chao, porque yo sentía que era autónoma, pero esa era la máxima adrenalina la que uno podía. Si hoy día afuera de cualquier parque de diversión no hay una ambulancia, porque a la persona le dio problemas cardíacos o le dio problemas gástricos, los juegos son aburridos. Disney tuvo que reestructurar, y yo participé en algunas cosas de eso, todo el tema emocional de sus juegos. Y hoy día los juegos de Disney tienen que provocar taquicardia y dolor de estómago. Si no producen esas dos cosas, el juego no está aprobado, porque está el nivel de anestesia emocional en el que vivimos, que necesitamos subir el tono de las cosas que vivimos para despertar emocionalmente y por lo tanto volver a sentir que estamos vivos, que es lo que esos juegos hoy día nos producen. Lo mismo pasa con la crisis que hay en el humor en muchos países, porque hoy día para reírse, ese humor cada vez se tiene que hacer más grotesco, más pornográfico y empezar a subir de nivel, porque el humor simple del Chavo del Ocho, objetivamente ya hay muy pocos países a los cuales aún les sigue sacando carcajadas, digamos. Y eso tiene que ver con nuestra anestesia emocional. Por lo tanto, nos queda la rabia. Y la rabia sí es una emoción validada por todos, porque si yo me enojo, a mí me prestan atención. Por eso funcionan las manifestaciones, porque toda la injusticia social que existe en nuestros países y la tremenda desigualdad se expresa a través de esa emoción. Y esa emoción es la que hace que a uno lo vean, lo reconozcan, lo escuchen, lo sienten en una mesa de negociación, porque las otras están medias invalidadas. Entonces, cuando uno analiza estas 4 emociones y analizamos además que las estamos viviendo mal, porque la angustia claramente se produce cuando estas emociones son mal vividas y metemos toda esta cajita dentro de la organización, hay cosas que hay que tener en cuenta. Hoy, más que nunca, se necesitan personas que sean capaces de incorporar la emoción dentro de su trabajo. Todavía existen lugares donde las políticas administrativas siguen diciendo que cuando uno entra al trabajo, los problemas de la casa quedan afuera, que cuando uno llega a la casa, los problemas del trabajo quedan afuera. Y eso cada vez está más comprobado que no es verdad. Yo soy un ser único y en el caos de lo que soy y de lo que me pasa, yo entro a mi trabajo y entro a mi casa
con todas las emociones que tengo. Y si entro a organizaciones que valoran la emoción, que me permiten estar contenta y decir que estoy contenta, que se generan pautas dentro de la organización para que la alegría se exprese, que se me acoge cuando tengo pena y me siento contenida en los procesos difíciles, evidentemente que mi productividad va a ser mucho más alta a una empresa en la cual no tengo sensación de pertenencia, en la cual cada vez más la emoción queda absolutamente afuera y me queda el margen más posible de mi mundo interno fuera de mi organización. Por eso que es tan importante que junto con el incorporar eso, hayan dos procesos que sean considerados dentro del funcionamiento de una organización. Dos procesos que lamentablemente han ido aumentando dentro de nuestras ciudades, sobre todo de las más grandes, pero que no son ajenos a las organizaciones laborales. Y uno de esos es la falta de visibilización. Es el que cada vez vemos a menos gente. Y cada vez vemos a menos gente porque hay gente transparente, donde no importa la persona porque no la necesito. Dentro de las organizaciones, las clásicas que conmigo hablaban mucho dentro del estudio, son las señoras o los caballeros, pero la gran mayoría son mujeres, que limpian las oficinas. Esas mujeres que limpian las oficinas o que limpian los centros comerciales andan en unos carritos. Y ellas me contaban que era tal la angustia de trabajar y mirar de frente y que nadie las saludara durante un día de trabajo, sobre todo en algunos países, que se acostumbraron a trabajar mirando el suelo. Y donde ustedes las ven, las van a ver mirando el suelo o mirando el carro. Porque mirar de frente y ser ignoradas por toda la gente que pasa al lado de ellos, objetivamente es algo que les hace sentir muy mal. Yo al final, en el tema de la visibilización, terminé trabajando con los guardias de supermercados, bancos, de donde quieran que los encuentren. Y ellos, cuando yo les preguntaba en todo el mundo hispano, ¿cuántas personas los saludan en el día? El promedio, más o menos, era entre 4 a 6 personas al día. El resto nunca los vio, pero si fuera asaltado el supermercado o a mí se me perdiera el celular, esa persona va a ser absolutamente visibilizada porque la necesito. Si no la necesito, no la veo. Entonces, cuando yo me preguntaba después de encuestarlos, ¿cómo ese guardia se va a su casa a ser cariñoso con su señora y con sus hijos? Si vive en países donde no lo vio nadie, no puede ser cariñoso. Y cuando ese hombre le contesta desagradablemente a su mujer, yo, Pilar Sordo, si es que no saludé a ese guardia hoy, yo soy cómplice de esa violencia. Yo soy responsable del mal humor de ese hombre. Yo podría haber hecho algo para que ese tipo sonriera y no lo hice por ciega y por egoísta. Nosotros a eso, cómodamente, todos, le llamamos sociedad o sistema. Entonces decimos, oh, la sociedad está así, el sistema está así de complicado. Pero ¿y qué decimos cuando decimos sociedad o sistema? Que no sea excusarnos de la tremenda responsabilidad que todos nosotros tenemos de entender que yo soy sociedad, ustedes son sociedad, yo soy sistema y ustedes son sistema. Si debiera estar escrito en la Constitución de nuestros países que tenemos la obligación constitucional de ser simpáticos y donde tenemos que aportar positivamente a cualquier red donde nos encontremos desde lo que somos, pero para eso es importante visibilizar. Ahora, ¿por qué no visibilizamos? Porque no estamos viendo al otro como un otro. El otro solo se ve en la medida que me funciona y me sirve de algo. Y eso además se junta con otro fenómeno, que es la falta de personificación. Y es la dificultad que cada vez va en aumento de sabernos los nombres de la gente. Nosotros somos conocidos por lo que hacemos y no por quiénes somos. Entonces es el médico jefe, el portero de la empresa, la señora que trae los sándwiches, el junior, la secretaria de gerencia, el mismo gerente, el director del colegio, el profesor de matemática. Nadie tiene nombre. Por eso que además es tan importante perder los trabajos. Porque cuando uno pierde los trabajos, no solo pierde el trabajo, uno pierde la identidad de ser ubicado dentro de algo en la sociedad, porque ya nadie sabe quién es uno. De hecho, cuando yo estaba haciendo la investigación, me fueron a cambiar una cortina a mi casa. Entonces,
llegó el señor, yo le pregunté cómo se llamaba, me dijo que Jorge, yo le dije que me llamaba Pilar, y Jorge empezó a colocar la cortina y cuando estaba empezando, paró. Y cuando para me dice, señora Pilar, me dice, ¿yo le puedo hacer un comentario? Sí, digo yo, dime. Me parece increíble que usted me haya preguntado cómo me llamo. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo soy el de las cortinas. Ese es mi nombre. Yo llego a un lugar y dicen, llegó el de las cortinas. Se fue el de las cortinas. ¿Cómo dejó las cortinas el de las cortinas? Yo jamás he tenido nombre y esa dimensión de ir perdiendo la personificación va produciendo que vayamos perdiendo las confianzas. Porque yo, para poderle preguntar el nombre a alguien, necesariamente tengo que hacer el ejercicio de mirar a esa persona a los ojos por lo menos 10 segundos. Para preguntarle cómo se llama, esa persona hace el mismo ejercicio conmigo de mirarme 10 segundos a los ojos y preguntarme cómo me llamo, y eso establece una red de confianza que el anonimato no da. Y cuando en las organizaciones hay líderes que no saben que uno de sus empleados tiene una mamá con cáncer terminal, la empresa puede estar ganando mucho dinero, pero humanamente no vale nada, porque el liderazgo está determinado por esa sensación de pertenencia, porque ese gerente tiene que saber que el portero de su edificio, aunque no lo vea, porque entra por el estacionamiento y por lo tanto no logra entrar por esa puerta, se llama Juan. Y tiene que saber que se llama Juan, no puede decir el portero. Y eso, en esos ciclos de personificación y de visibilización, los espacios de confianza aumentan los procesos de liderazgo en la medida de la gente que va adquiriendo o teniendo esas habilidades y va entrando en la sensación de entender que todos los que estamos aquí tenemos problemas, todos los que estamos aquí tenemos dolores y que lo que hay que hacer es tratar de que la cotidianidad sea lo más grata posible para que todos esos problemas y dolores que tenemos no se noten y no tengan que salir a flote en cosas disfuncionales dentro del mundo social. Por lo tanto, incorporar la emoción dentro del liderazgo no es algo capacitable. Yo no puedo capacitar a una persona para que le importe otra. La podré hacer un taller de empatía y decirle, en realidad, preocúpate por los demás, pero eso de alguna manera viene como en el disco duro de lo que aprendimos de niños o niñas dentro de nuestras casas. Y eso necesariamente pasa por la preocupación. Y hoy más que nunca se están eligiendo en las elecciones de personal, que el otro día me lo decía un gerente general de una empresa muy líder en lo que hace dentro del mundo hispano, él me decía, Pilar, yo de lo que me preocupo que los psicólogos que están a cargo de los procesos de selección hagan es que encuentren o recluten buenas personas. Porque objetivamente, si me reclutan buenas personas, y eso se puede medir, yo puedo invertir mucho dinero en capacitarlo técnicamente. Y el día de mañana, si lo capacito bien, esa persona incluso me puede llegar a quitar mi trabajo. Pero al revés, si esa persona es muy apta técnicamente, pero no tiene habilidades emocionales, por más dinero que yo invierta, no lo voy a transformar en una persona noble que aporte al tema. Por eso es tan real una frase que apareció en la investigación que dice que a uno lo contratan en una organización por tener habilidades técnicas y lo despiden por no tener blandas. Y objetivamente, esa capacidad de no tener habilidades blandas tiene que ver con no tener capacidad de empatía, con no tener capacidad de resolver conflictos, con no tener capacidad de poder generar trabajo en equipo, con no tener la capacidad de expresar las emociones y, por lo tanto, esto al final es un llamado, a mi juicio, humildemente maravilloso, para recuperar la esencia del ser humano dentro de las organizaciones y entender que empleados felices y que de alguna manera se sientan plenos dentro de la organización, evidentemente no solo van en beneficio de sus propias vidas, que a mi juicio es lo más importante, sino que además aumentan la productividad de la organización, porque evidentemente van a trabajar distinto si son visibilizados
y si de alguna manera son personificados dentro del circuito. A mí una vez me ocurrió una historia en México. Yo estaba haciendo una especie de capacitación que a la larga también era parte de una investigación en la Riviera Maya, un trabajo muy sacrificado. Sí, de un nivel de tortura terrible. Bueno, entonces yo tenía que transitar desde mi habitación hasta el salón de convenciones de este lugar y donde tenía que pasar por el borde de la playa, por un sendero que me llevaba a este salón. El primer día que yo salí, me encuentro con el toallero del hotel, la persona que coloca las toallas en las reposeras para tomar sol. Este señor, como muy buen mexicano, cordial, amable y cariñoso, me saluda, me dice, pues buenos días. Yo le digo, buenos días. Me dice, ¿y dónde va? Entonces le digo, voy a hacer un curso de capacitación. Me dice, ¿no va a tomar sol? No, le digo, yo no alcanzo porque termino como a las 5 de la tarde, ya el sol se va a ir. Me dice, bueno, pero por lo menos a mediodía salga, me dice, y vaya a la orilla del mar y se moja un poco los pies, que le va a hacer muy bien. Me dice, eso hace muy bien al espíritu. Entonces le digo, gracias, le digo, a lo mejor lo hago. Bueno, me fui. Cuando vuelvo por la tarde, este señor estaba doblando las toallas y las doblaba de una manera muy particular que me llamó mucho la atención, que no la había visto nunca antes. Y cuando me ve, se me acerca en forma automática y me dice, bueno, ¿y cómo le fue? Y logró mojarse los pies. Entonces yo le dije, sí, un poco, pero la verdad que no tuve mucho tiempo a mediodía. Me dice, bueno, ahora descanse, cómase algo rico y nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Al segundo día yo sabía que él se llamaba Guillermo, él sabía que yo me llamaba Pilar, yo sabía que él tenía 3 hijos, él sabía que yo tenía 2. Y ese día había como brisa en la playa. Y este señor le colocaba como conchitas a la toalla para que no se moviera de la arena y no le llegara arena producto del viento. Bueno, seguimos conversando, vuelvo en la tarde, él estaba doblando de nuevo las toallas de esta forma particular, ahí nos pusimos a conversar sobre su familia, sobre la mía. Al tercer día estábamos de novios, fue una relación preciosa. Y cuando yo ya me iba, al cuarto día, le digo, yo ya conocía muy bien el funcionamiento del hotel, y le digo, a ver, Guillermo, ven, siéntate, déjame conversar un poco contigo. Entonces nos sentamos a conversar. Le digo, ¿tú estás feliz en el hotel? Sí, me dice, soy inmensamente feliz en este trabajo. Ah, le digo, ¿y económicamente te alcanza? Y él con una sonrisa, pero de oreja a oreja, me dice, pues no. Dice, pero mi señora tiene como otra chamba, otro trabajo, y con eso nuestros chamacos están bien. Y me dice, yo soy inmensamente feliz. Por lo demás, me dice Pilar, mi trabajo es muy importante en este hotel. Ah, le digo, sí. Sí, me dice, pues de mí depende el trabajo del gerente general. Ah, le digo yo, mira qué interesante. Entonces le digo, ¿y por qué depende de ti? Entonces él extrañadísimo, porque decía, ¿cómo esta señora que viene a hacer capacitación no logra entender esa frase que era como obvia? Me dice, bueno, me dice, yo soy el toallero del hotel. Sí. Me dice, ¿y usted se ha dado cuenta de que cuando hay brisa yo le coloco conchitas a la toalla? Sí, le digo yo, bueno, me dice, eso es para que no le llegue arena a la toalla y el cliente no se queje. Y en la tarde me dice, ¿usted no ha visto que yo doblo las toallas de una manera muy especial? Le digo, sí, le digo, yo de hecho te lo iba a preguntar en algún momento. Sí, me dice, pues eso lo inventé yo. Entonces le digo, ¿y por qué? No, me dice, porque yo inventé que doblando las toallas así, al meterlas en la máquina de lavar, pues sale toda la arena. En cambio, si yo lo hago al revés, la arena queda como acumulada en la toalla y queda como reseca, dura. Entonces, cuando el cliente se va a tender en la toalla, como que le raspa y se queja. Y me dice, pues si el cliente se queja, el próximo año, cuando tenga que elegir otra vez el lugar de vacaciones, pues no va a venir a este hotel. Y si no viene a este hotel, pues caga la pega del gerente general. Cuando yo escucho esta historia, que le digo a Guillermo, ¿por qué no te vas a Chile a dar charlas conmigo de trabajo en equipo? Porque claramente te iría mejor que de toallero. Es porque efectivamente ahí había un sentido de pertenencia que además estaba gatillado porque el jefe de Guillermo todos
todas las mañanas llegaba a la orilla de la playa a saludar a Guillermo, a preguntarle cómo está, a preguntarle por sus 3 hijos que sabían que se llamaban Joaquín, Gabriel y Enrique, y se los nombraba los 3, y por lo tanto Guillermo tenía una sensación de pertenencia porque tenía un líder que sí era capaz de considerar la emoción dentro de la productividad y dentro del tema del trabajo. Eso hay muchos países y muchas organizaciones que ya lo están empezando a considerar, que ya les importa el tema de la felicidad de sus empleados, que les importa no solo que estén contentos, sino de que de verdad sientan que detrás de eso hay una intención de preocupación real por el otro. Pero también hay muchas otras en las que esto todavía falta mucho y deja mucho que desear.